Entonces, buenas noches, bienvenidos a una clase más de instituto. Me gustaría comenzar con la primera oración, que va a estar a cargo de Jaime Hernández, y luego un pensamiento espiritual por Dominique Zúñiga. Y para luego continuar con nuestra clase con nuestra extra línea. En ese orden, por favor. Ya. Nuestro Padre Celestial, te agradecemos por esta noche, te agradecemos por estar en esta clase de instituto, te agradecemos por la oportunidad que tenemos de poder aprender más de tu Evangelio, también te agradecemos porque es un buen momento de poder fortalecer nuestro espíritu. Te pedimos que puedas bendecir a la maestra, también a nosotros como alumnos, para que podamos estar atentos a las impresiones de tu espíritu y para que podamos aprender de él. Te pedimos que bendigas a los demás jóvenes que no están en esta clase para que se puedan encontrar bien. Te pedimos que puedan bendecir a nuestras familias y dejamos esta oración en nombre de Jesucristo. Amén. 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 Al tiro. Ya, ahora sí. Bien. No prendo mi cámara porque no estoy en condiciones. Pero quería compartir una escritura que se encuentra en Doctrinas y Convenios, sección 82, y son los versículos... ay, chuta. 9 y 10. Que dice... Bueno, voy a leer desde el 8 hasta el 10. Dice, y además os digo que os doy un mandamiento nuevo para que entendáis mi voluntad concerniente a vosotros. O en otras palabras, os doy instrucciones en cuanto a la manera de conduciros delante de mí, a fin de que se torne para vuestra salvación. Yo, el Señor, estoy obligado cuando hacéis lo que os digo, mas cuando no lo hacéis, más cuando no hacéis lo que os digo, ninguna promesa tenéis. Estaba estudiando Doctrina y Convenios esta semana y me encanta esta escritura y me encanta que dice en el versículo 9 que Él nos da instrucciones para que podamos conducirnos en línea recta delante de Él y para que en realidad sea para nuestra salvación. Al fin y al cabo, como no hay nada que Él haga que no sea por nuestro bien. Él siempre está velando por nuestro bienestar temporal y nuestro bienestar espiritual. Entonces, cada vez que nosotros cumplimos, Él, como dice aquí en el versículo 10, Él está obligado a cumplir con sus promesas, pero si nosotros no hacemos nada, si nos quedamos así nomás y solamente somos oidores de la palabra, no vamos a tener ninguna promesa. Entonces, yo realmente he podido ver que al dar mi mejor esfuerzo por guardar los mandamientos y hacer las cosas que Él me ha mandado, siempre es como para mi bien y siempre veo sus bendiciones. Siempre puedo ver que Él cumple con sus promesas. Y esto es lo que quería compartir. Y lo dejo en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Muchas gracias. Este es uno de mis versículos a los que siempre me aferro cuando la vida se pone un poco difícil o incierta. Me gustaría que
mantuviéramos en mente estos versículos para el tema que vamos a tratar hoy. Quiero invitarles a poner atención a los sentimientos y a los pensamientos que van a tener. Es así como el Padre Celestial les va a comunicar su voluntad a ustedes, y es así como el Espíritu Santo les va a ayudar a tener revelación para su vida. Y espero que la clase de hoy pueda ser muy útil para todos, me incluyo, que podamos refrescar algunas cosas, que podamos decidir también algunas cosas en base a lo que hoy podamos compartir. Les invito a participar libremente, todas sus reflexiones me encantan y les invito a, sin miedo, poder tomar la palabra. Hoy vamos a tratar el tema de cómo establecer metas y administrar nuestro tiempo. Mantengamos como base o fundamento el Evangelio de Jesucristo, todo lo que aprendemos y todo lo que nos enseña el Evangelio, y además lo que compartió con nosotros Domi al comenzar esta clase, que cuando nosotros hacemos lo que el Señor nos pide, Él está obligado con nosotros. ¿Y qué tiene que ver todo esto con establecer metas y administrar el tiempo? Aquí tengo una animación, tenemos una planta que luego del proceso natural, ¿cierto?, llega a convertirse en algo hermoso, que es una flor, algo que todos pueden admirar. Y pensando en esto, se vinieron algunas frases a mi mente que quisiera también compartir con ustedes. La primera es esta, tal vez la hayan escuchado de los líderes, los apóstoles, que el propósito de nuestra vida aquí es alcanzar la medida de nuestra creación. Quienes hemos ido al templo hemos podido escuchar también esta frase, y parece ser que la creación en su conjunto, al cumplir su propósito, está cumpliendo la medida de su creación, el objetivo por el cual fue creado. Y nosotros también como seres humanos, como hijos de Dios, tenemos una medida, no sé si es una medida estándar para todos, pero sí un propósito que debemos cumplir. Y la invitación es incluso más específica, incluso más intensa, podríamos decir, porque se nos invita a alcanzar la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. O sea, es lo que Jesucristo dice, que seamos perfectos, así como Él y como el Padre son perfectos. Es una gran invitación, es un gran mandamiento el poder alcanzar la medida de la estatura, y no solo de la estatura normal de Cristo, sino que de la plenitud de Cristo. Es un gran peso o un gran desafío, dependiendo de cómo nos tomemos esta invitación y este mandamiento. ¿Y qué tiene que ver entonces? ¿Qué tiene que ver el establecer metas y el usar bien nuestro tiempo con alcanzar esta medida de nuestra creación? ¿Qué piensan? Creo que tiene relación con el progreso que nosotros podemos llegar a tener en esta vida, o en las diferentes cosas que lleguemos a proponernos, ¿cierto? Cuando nosotros podemos ponernos metas es porque intentamos llegar a un punto específico en nuestra vida que lo posible sea mejor de antes, ¿cierto? Como si fueran como pequeños peldaños en nuestra vida. Entonces tal vez no va a ser como una estatura física así tal cual a la de Cristo, pero sí una estatura según nuestro propio potencial,
que sabemos que es el mismo del Padre Celestial. Yo creo que si mantenemos esta perspectiva que comparte Catalina, el establecer metas y el proponernos un uso sabio de nuestro tiempo, llega a ser algo muy esperanzador. No es algo que nos desanime el saber que estamos a cierta distancia de la plenitud de Cristo o de la plenitud del Padre. Quisiera que mantuviéramos entonces estas cosas en nuestra mente y viéramos los 3 focos que vamos a tener para esta sesión. Primero nos vamos a enfocar en cómo establecer metas que valgan la pena, que sean significativas para nuestras vidas, y cómo estas metas también nos van a dar una dirección o un destino al cual queremos llegar. Después vamos a hablar acerca de cómo fijar metas o la necesidad que tenemos de fijar metas en los distintos aspectos o áreas de nuestra vida. Y por último vamos a hablar un poco acerca de la administración del tiempo. Cómo el control que llevemos del uso del tiempo nos va a permitir dirigir nuestra vida y como consecuencia vamos a poder servir a otras personas, servir en la iglesia, en nuestra familia y a nosotros mismos de manera más eficaz. Entonces vamos con la primera parte. El título de este primer aspecto dice: el fijarnos metas que merezcan la pena nos brinda una dirección a seguir. Aquí hay algunos conceptos que me gustaría que me ayudaran a definir. Primeramente, ¿qué es una meta? ¿Y cómo la meta se diferencia de un deseo? Creo que un deseo o un sueño siempre va a ser un sueño, si es que no establecemos metas. Siempre he escuchado hablar eso, como va a ser solamente en el momento en que nosotros pongamos metas en nuestra vida que vamos a conseguir lograr todo lo que nos propongamos, pero así como la diferencia en una palabra específica, no lo sé. Tal vez podemos deducir entonces que un sueño es algo que está como muy en el aire todavía, pero una meta es más específica, tal vez es un plan que nos lleve a alcanzar eso que queremos, que deseamos. ¿Alguien tiene alguna? Bueno, estamos haciendo una lluvia de ideas. Aquí no hay respuestas correctas o incorrectas. ¿Qué más piensan que puede ser una meta? ¿O cómo podríamos definir la palabra meta? Catalina también dice que pueden ser planes. Sí, la palabra meta nos hace pensar en que estamos en un punto A y queremos llegar a un punto B. Entonces, para llegar a esa meta o a ese objetivo, necesitamos trazar un plan. Algo que siguiendo esos pasos nos permita llegar a ese destino. Veamos entonces otra parte importante de este foco. Metas que merezcan la pena, o en otras palabras, metas que sean significativas. Una meta que sea importante para ti, algo que sea relevante en nuestra vida, algo que sea o que vaya a marcar una diferencia en nuestra vida. Tal vez hay algunas metas que nos trazamos
por la presión o las expectativas de otras personas, o la expectativa que otras personas tienen de nuestras vidas. Y a veces alcanzamos esas metas y aún así no sentimos que hayan sido tan enriquecedoras o que hayan significado tanto para nosotros. Entonces es importante que en nuestra vida podamos establecer objetivos y destinos a los cuales queremos llegar, pero que sean importantes y que vayan a marcar una diferencia para nuestra vida. Y no necesariamente una gran diferencia, tal vez necesitamos hacer pequeños cambios y pequeños ajustes a nuestra vida, pero igualmente va a ser significativo. Lynn, ¿Sí? estaba pensando acerca de metas significativas y estaba estudiando la clase y yo creo que algo que me quedó es que tal vez metas significativas podrían ser las que realmente nos ayuden a desarrollar nuestro potencial y nos ayuden a llegar hasta nuestra meta final, que es volver con nuestras familias y estar con ellas por la eternidad y alcanzar el potencial que tenemos como hijos de Dios. Entonces, ese es como el fin, poder volver a nuestro hogar celestial. Entonces, cada una de las metas que nos tracemos, que sean significativas, nos van a ayudar a poder llegar a ese lugar que tanto anhelamos. Genial, maravilloso. Independiente que en nuestra vida nos tracemos distintas metas para distintas áreas, como bien dice Dominic, tenemos una meta final. Y quizás todas las metas de nuestra vida nos lleven a finalmente alcanzar ese destino eterno. Entonces, es importante lo que dice Dominic, porque tal vez nos trazamos metas que no tienen tanta repercusión en la eternidad. Entonces ahí es un criterio importante el pensar en la eternidad y en las promesas de la eternidad al momento de pensar en nuestras metas y los objetivos que nos trazamos para la vida. ¿Hermana? ¿Sí? Eso me recuerda a una cita que también era parte de la clase, no me acuerdo de quién era, pero hablaba sobre, me quedó muy grabado en la mente, sobre establecer un orden de prioridades en nuestra vida. Y creo que se complementa mucho también con lo que acaba de comentar Dominique, porque cuando nuestra prioridad o tenemos claro que lo más importante en nuestra vida es Dios y cómo nosotros lleguemos a prestar servicio tal vez en la iglesia o en nuestra familia, o cómo decidamos también cómo servir a Dios, ¿cierto? A través como de las zonas que están alrededor de nosotros, nuestras metas van a poder ayudarnos a conseguir objetivos eternos. Entonces es súper importante también esa palabra, creo que tener prioridades puede ayudar a que nosotros también podamos tener metas que sean significativas. Excelente. Yo creo que eso encierra la idea central de la palabra dirección que aparece aquí en la diapositiva. Que al final, a pesar de que estamos viviendo en el aquí y el ahora, estamos igualmente pensando en nuestra prioridad divina y en nuestra prioridad eterna. Entonces, esto es importante, que veamos las metas de nuestra vida de forma significativa, que priorice lo más importante de nuestra vida para que podamos ir en la dirección correcta. Hay una manera de trazar metas que le llaman el método SMART. No sé si lo han escuchado alguna vez. O tal vez Nunca. los que han servido misión tal vez lo puedan reconocer. Porque esto es algo que a mí me enseñó mi presidente de misión. Él ajustó algunas cosas, pero quisiera presentarles un método para trazarnos metas de acuerdo a ciertos elementos que van a ayudarnos a crear una meta que sea importante y significativa. Veamos este video y me gustaría que después podamos comentarlo.
Ponerse metas es una de las mejores cosas que podemos realizar, ya que así tendremos un norte claro hacia dónde movernos. Cuando una persona no establece metas u objetivos, siente que trabaja muy duro en sus respectivos trabajos, pero siente también que de alguna manera no alcanza resultados. De hecho, estas personas se sienten incompletas. Y esto hace en muchas ocasiones que las personas pasen su vida a la deriva. Establecer metas con este método hará que aclares tus ideas y que enfoques tus esfuerzos en conseguirlas. El método SMART, por sus siglas en inglés, significa que tus metas y tus objetivos deben ser específicos, medibles, alcanzables, relevantes y con un límite de tiempo para realizarlas. Veamos a detalle cada uno de estos pasos. Específicos. Debemos empezar por especificar qué es lo que queremos alcanzar puntualmente. En vez de decir voy a ahorrar, debemos decir ahorro $1,200 hasta tal fecha, por ejemplo, un año. Es importante que cuando estés realizando este punto, te preguntes por qué es importante alcanzar este objetivo para mantener la motivación de alcanzarlo. Medibles. Todo objetivo que te traces debes poder medirlo para estar al tanto de su progreso. Para esto es bien importante que cada cierto tiempo te pongas una tarea de revisión y valides qué tanto has progresado. Siguiendo con el objetivo del ahorro, establece estas fechas de revisión cada 3 meses, es decir, que en un año tendrás 4 revisiones. Si has cumplido a cabalidad con tu plan de ahorro, en tu primera fecha de revisión ya deberías tener $300 en tu cuenta. No te preocupes si no te quedó claro este punto, ya que veremos al final algunos ejemplos de objetivos inteligentes. Cabe aclarar que si quieres realizar esta revisión con más frecuencia, lo puedes hacer. Alcanzables. Las metas que te propongas deben ser posibles de alcanzar. Si tu situación económica no es muy estable, no establezcas metas tales como ahorrar $1.000.000 en 12 meses, porque claramente será muy difícil de mantener. Es importante que te retes, pero debes saber diferenciar entre retos y metas imposibles de alcanzar en base a tu situación. Relevantes. Debes asegurarte de que los objetivos que te traces valgan la pena ser alcanzados. Recuerda que aquí vas a invertir tiempo, dinero, esfuerzo y adicional tendrás que realizar bastantes sacrificios. Por esto, cada meta debe ser importante y que genere un impacto significativo en tu vida. Limitados por el tiempo. Todos los objetivos que te traces deben tener un tiempo asociado para su resolución. Si no creamos esa sensación de presión para alcanzar estas metas, entraremos en un estado de relajación que impactará negativamente nuestro progreso. Pregúntate, ¿para cuándo quiero alcanzar esto? ¿O qué avance puedo obtener en los próximos 3 o 6 meses? Veamos 2 ejemplos de objetivos con el método SMART. Ahorro $500 mensuales por un periodo de 12 meses con el fin de obtener $6.000 el 1 de diciembre. Este objetivo es específico y limitado por un periodo de tiempo, el cual también puedes medir. El objetivo general es completar $6.000 en un año, y de hecho ya se encuentra dividido por la cantidad de dinero que debes ahorrar mensualmente. Es decir, que si haces una revisión en el mes 4, en tu cuenta ya debería haber $2.000. Otro ejemplo podría ser, leo 12 libros en los próximos 6 meses. No olvides preguntarte, cuando estés planteándote estos objetivos, por qué estas metas son importantes para ti. Ten en cuenta que cada objetivo necesita un plan del mismo tipo. En este, debes colocar los pasos que debes ejecutar para alcanzar tu meta. ¿Qué deberías hacer mensualmente para poder ahorrar esos $500? ¿O cuánto tiempo o cuántas páginas debes leer al día para leer 2 libros al mes? Enfócate en la estrategia que te permitirá llegar a dichos objetivos. Lleva un progreso de las tareas que vas completando para cada objetivo y recuerda que la motivación y la disciplina para alcanzar tus metas lo son todo. No olvides suscribirte a mi canal, activar la campana y si consideras que más personas se pueden beneficiar con esta información, compártela en tus redes sociales. Gracias por vernos. Hasta la próxima. Bien, ¿qué opiniones tienen con respecto a este método SMART? ¿Creen que podría ser algo importante o útil? Sí, la verdad que sí, se ve
como una metodología bastante buena para fijar metas. Abarca ahí, como lo decía, varios aspectos a tener en cuenta. Eh, Personalmente me gusta como el primero, sea específico, porque ahí ya tenemos como un buen comienzo, sabemos qué es lo que queremos lograr y no es una idea solamente, sino ya sabemos más o menos lo que queremos lograr. Y claro, obviamente los otros pasos también ayudan bastante. Sí, creo que este método podría ayudarnos a como a encauzar mejor nuestras ideas y ir viendo que sea una meta bien contundente, bien redondita, ¿cierto? Para llegar a concretarla. Este material yo lo voy a subir al Google Drive, por si alguien quiere revisarlo más tarde y volver a ver el video o buscar más información sobre esto. Les voy a dejar algún material en la carpeta del curso. ¿Alguien tiene algún otro comentario sobre este método o algo que le llamó la atención? Bien. Algo más que tenemos que tener en cuenta es que podemos trazarnos metas a largo plazo, y aquí cada uno puede definir qué significa largo plazo para la vida propia, ¿cierto? Largo plazo puede ser 1 año, como pueden ser 10 años, como pueden ser 30 años. Metas a mediano plazo, meta a corto plazo y las tareas diarias que van a ayudarnos a concretar estas metas a corto, mediano y largo plazo. Recuerdo haber hecho un ejercicio cuando era mujer joven. Nos hicieron pensar en nuestra vida en 10 años. ¿Quién nos gustaría haber alcanzado o haber obtenido en 10 años? Y les invito a hacer lo mismo, a pensar su vida de aquí a 10 o 15 años, a largo plazo, lo que eso signifique para ustedes, metas a mediano plazo, metas a corto plazo, y que puedan acompañar estas metas, estos objetivos inteligentes, como le llamaban en el video, y acompañarlo con tareas diarias que van a ayudarles a concretar esos anhelos. Y recuerdo mucho estas metas o este tipo de metas en la misión. A veces queríamos concretar o queríamos, por ejemplo, ayudar a muchas personas a ser bautizadas en el corto plazo y nos olvidábamos de las personas que estaban progresando quizás a mediano plazo o quizás a largo plazo. Entonces, no depositemos toda nuestra energía en algo o en lo más inmediato, sino que también enfoquémonos o que nuestras metas a corto plazo también nos lleven a nuestras metas más a largo plazo. Es importante que podamos tener como balanceado estas distintas áreas. Hemos hablado acerca de metas de una forma más bien abstracta, pero quiero preguntarles a ustedes si ustedes se han podido trazar metas y no solo trazarlas, sino que cumplir esas metas. Y si no es muy personal, si a alguien le gustaría compartir alguna experiencia que ha tenido en cuanto a trazar y cumplir metas. Metas en todo ámbito. Puede ser algo espiritual, como puede ser algo más temporal o más doméstico quizás. Yo puedo compartir algo. Gracias, Jaime. Bueno, quizá a veces me propongo ciertas metas, no son tan como con todos los pasos que vimos recién, pero sí
recuerdo una meta cuando estaba en la universidad. Eh, la verdad es que yo entré a la universidad y quería salir cuanto antes. Entonces, eh, primer año y así, tomaba los ramos que me asignaban nada más. Eh, entonces, como mi meta era salir cuanto antes de la universidad, eso hizo que me esforzara más en cada ramo y de hecho no me eché de ningún ramo, si se puede decir así, pero además acorté la carrera como medio semestre eh, y un semestre tenía la posibilidad de tomar más ramos de lo normal. Fue muy agotador, sobre todo a fin de semestre, como no quería más, quería como botar todo, pero se pudo, porque tenía en mente como acortar un poquito la carrera. Y también obviamente eso ayudó a que no tuviera que pagar medio semestre, fueron beneficios tanto económicos, personales también, y para luego seguir haciendo otras cosas en mi vida. Entonces, eso es una meta quizás del ámbito académico que tuve y que la pude lograr. ¿Y cómo te sentiste al ya haber culminado el proceso? Bien, 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 súper bien. Uno, claro, cuando ya alcanza la meta, digamos, o está al final, puede mirar hacia atrás y claro, uno puede decir como, oh, valió la pena el esfuerzo, la dedicación, el estudio, eh, quizás ese semestre puntual que marcó la diferencia. Si no hubiera aprobado todos los ramos ese semestre o no me hubiera esforzado mucho ese semestre, no hubiera podido alcanzar mi meta. Bien. Yo creo que todos hemos tenido experiencias grandes o tal vez más pequeñas, pero que nos han marcado y nos han hecho saber el poder que tiene el establecer metas en nuestra vida. Yo quiero Y compartir algo. ya, Es muy Dami, chiquitito. sí. Ya, entonces, por ejemplo, este año fui como consejera a PFJ y la verdad es que no, como no tenía muchas ganas de ir, tenía miedo de tener que hablar con las personas y todo eso. Entonces me puse la meta de poder conocer a más personas, a más jóvenes como yo, y de poder dar lo mejor de mí y sacar esos miedos, porque la verdad me da mucho miedo como hablar con las personas. Y, y cuando estaba ahí y empecé a hablar y obviamente le pedí al Señor que me ayudara con eso porque me estaba limitando mucho y no estaba disfrutando muchas cosas. Y cuando pude hacerlo, la verdad me sentí súper bien. Y ese fue el inicio como para no dejar de hablar tanto. No es que ahora hable demasiado, pero ya no tengo tanto miedo de poder hablar con las personas y no sé, realmente fue un gran cambio para mí. Y eso. Muchas gracias. Bueno, en ambos casos hemos visto cómo las metas han ayudado a acercarse un poco más a la medida de su creación, ¿cierto? La medida que el Padre Celestial ha diseñado para ustedes y bueno, para cada uno. Hemos tenido entonces estos casos positivos, hemos escuchado estas experiencias, pero ¿qué le podríamos decir a una persona que no cree que pueda alcanzar metas? O quizás que se coloca metas, pero no logra cumplirlas.
Una pregunta que escribí con mi netflix. ¿Puedes repetirlo, Catalina? No escuché, como que salió distorsionado. No sé si me escuchaste, Catalina. Sí, que no pude entender lo que dijiste, Catalina. ¿Si puedes repetirlo? Bueno. ¿Cómo podríamos ayudar entonces a una persona que no tiene un enfoque tan positivo o tanto entusiasmo con respecto a las metas? Quizás podríamos pedir que nos compartiera cuál es la meta que él tiene en ese momento. Y quizás una opción sería que quizás él se propuso una meta que no es alcanzable. Quizás podríamos ayudarlo, orientarlo a reestructurar esa meta y de forma que pueda ser alcanzable para él y así no se desanime. Como también, bueno, sí, en realidad todos podemos alcanzar la meta. Si él no puede alcanzarla, seguramente hay que ver ahí, quizá haya que cambiar un poquito la meta, reestructurarla y animarlo a que lo haga, a que pueda cumplirlo. Genial. ¿Puedo decir algo? Algo Sí. que yo me he dicho, porque yo en realidad creo que todavía soy como una persona así, que a veces no creo y que puedo cumplir con mis metas. Me digo que realmente me recuerdo en realidad quién soy, que soy hija de un Padre Celestial que me ama y que realmente puedo hacer todo con su ayuda. Y bueno, hago una oración y vuelvo a pedir de su ayuda, de su guía para poder hacer los cambios necesarios y poder establecer metas que me puedan ayudar a poder seguir. Y eso. Sí, qué importante. Muchas gracias. Ahora sí, Catalina, no sé si puedes hablar ahora. Ahora sí, hermano, no sé qué pasó, pero me salí de la reunión y voy a entrar y puedo escuchar bien. Bien. Entonces, yo creo que todos hemos conocido a alguien, o tal vez nosotros mismos somos esa persona que no siempre cree que puede cumplir con sus metas. Pero hemos escuchado entonces algunos consejos y algunos recordatorios para que no perdamos ese entusiasmo por llegar a alcanzar esa medida de nuestra creación. Quisiera llevarles entonces a pensar en el segundo foco de esta clase, que es que se nos invita a fijar metas y objetivos en distintos aspectos de nuestra vida. Y aquí nos dan una serie de sugerencias, por ejemplo, en nuestro servicio en la iglesia, el servicio que podemos prestar a nuestra comunidad, a nuestra familia, en nuestra formación académica, como nos relataba Jaime, nuestra proyección laboral, quiénes queremos llegar a ser laboralmente, en la obra misional, ya sea que queramos servir una misión,
ya sea que hayamos vuelto a una misión, qué metas tenemos en cuanto a la obra misional, en cuanto a nuestras finanzas. Somos todos jóvenes y creo que estamos todos aprendiendo a hacer un buen uso de nuestras finanzas personales. Hay un curso que es maravilloso de la iglesia, de autosuficiencia, que se llama las finanzas personales, si es que mal no recuerdo. Y es muy bueno para aprender a trazarnos metas que podamos alcanzar. Metas en cuanto a la historia familiar, metas en cuanto a nuestra salud física. Aquí se nos sugiere el ejercicio físico. Y metas en cuanto a nuestro tiempo libre. Qué increíble, fijarnos metas para nuestro tiempo libre. ¿Qué vamos a hacer con nuestro tiempo libre? Y el tiempo libre llega a ser un bien muy escaso cuando estamos trabajando, estamos estudiando. Y aun cuando no estamos haciendo estas cosas, cuando estamos de vacaciones, por ejemplo, aún así podemos proponernos objetivos de qué hacer con el tiempo libre que contamos. Hay otros aspectos quizás de nuestra vida que no se nos nombraron aquí en esta lista, pero cada cosa que sea importante para nosotros puede convertirse en una meta o un objetivo. Y finalmente, hablemos un poco acerca de la administración del tiempo. El trazarnos metas es, en otras palabras, el ejercer nuestro albedrío. Es el decidir llegar a un punto, a un destino, y luego a través de una serie de elecciones y decisiones poder alcanzar ese destino. Y el tiempo va a pasar sí o sí. El tiempo va a pasar ya sea que decidamos hacer algo, como así que no decidamos nada. Entonces se nos invita a hacer un buen uso del tiempo y hacer un uso sabio del tiempo que se nos da. Y llegamos a controlar nuestra vida cuando controlamos el tiempo. Y esto nos lleva a pensar en esta pregunta. ¿Por qué es importante dirigir activamente el curso de nuestra vida? ¿Por qué es importante el trazarnos metas, el usar bien nuestro tiempo y no dejar solamente que las cosas pasen por nosotros, que las cosas sucedan y nosotros vamos siendo espectadores solamente? ¿Alguien tiene alguna idea? Hermana, ¿Sí? pienso que es importante como nosotros mismos, entre comillas, dirigirnos o saber hacia dónde vamos, porque pensaba en que, por ejemplo, se me vino a la mente que cuando era adolescente, como a los 15 años, una vez me dieron un libro y creo que era de un miembro de la iglesia, ¿ya? Y él hablaba como los hábitos importantes para que un adolescente pueda tener en su vida. Y él hablaba en uno de los títulos sobre que hay como dos tipos de personas en el mundo, como los reactivos y los reactantes. Entonces él explicaba que los reactivos son las personas que generan las situaciones, ellos buscan que acontezcan cosas en sus vidas. En cuanto los reactantes son solamente sobre como, los que reciben como, no sé, tal vez como colateralmente, como el efecto de esas decisiones. Entonces pienso de que cuando nosotros dirigimos el curso de nuestra vida, nosotros estamos siendo eso como el motor de fuerza para saber a dónde nosotros vamos a llegar a dirigirnos sin que alguien más tenga como un efecto sobre eso, porque si otra persona está a cargo de nuestra vida, puede tener efectos tanto negativos como positivos. Nosotros no lo sabemos.
¿cierto? Pero cuando nosotros como estamos como en el timón, entre comillas, de nuestro propio barco, vamos a poder trabajar como nosotros mismos, vamos a saber cuándo es el momento de poder exigirnos, y tal vez, si lo conseguimos hacer bien, podemos hasta influenciar a más personas a nuestro alrededor que también puedan hacer lo mismo, que puedan tener buenos propósitos en su... Excelente. Me hizo recordar las palabras de Ley cuando dice que le enseñaba a sus hijos que hay dos tipos de cosas en este mundo: las cosas que actúan y las cosas sobre las que se actúa, o las que reciben ese efecto. Y nosotros somos aquellos que actúan. Y de hecho es algo que encontramos en las Escrituras, no solo en el Libro de Mormón, sino que también en Doctrina y Convenios. Me gustaría pedirle, a ver, Diego, ¿estás ahí? Sí, estoy aquí. ¿Se escucha? Diego, sí, se escucha. ¿Podrías leer? Podrías leer en Doctrina y Convenios 58. Porque aquí no conviene que yo mande en todas las cosas, porque el que es compelido en todo es un siervo perezoso y no sabio. Por tanto, no recibe galardón alguno. De cierto digo que los hombres deben estar anhelosamente consagrados a una causa buena, y hacer muchas cosas de su propia voluntad y efectuar mucha justicia, porque el poder está en ellos. Y en esto vienen a ser sus propios agentes. Y en tanto que los hombres hagan lo bueno, de ninguna manera perderán su recompensa. ¿Qué te llama la atención de estos versículos, Diego? Que primero debemos actuar por voluntad propia, pero antes de eso tenemos que actuar con nuestra propia justicia. O sea, también tenemos que, por ejemplo, poner el ejemplo y ser autosuficientes para que y siempre ser laboriosos. Uh-huh. Muchas gracias, es muy cierto. Me encanta la frase, el poder está en ellos. ¿Y cuál es ese poder que tenemos nosotros? El poder de dirigir nuestra vida. Y tenemos la promesa del Señor de que en tanto nos esforcemos por hacer lo bueno, de ninguna manera vamos a perder nuestra recompensa, tanto a nivel espiritual, ya como en la vida eterna, lo más final, ¿cierto? Sí, y también las recompensas que vamos recibiendo a lo largo de nuestra vida. A veces creemos de que nuestras decisiones van a frustrar el plan de Dios para nuestra vida, pero nosotros no tenemos tanto poder como para frustrar el plan. Entonces, lo que el Padre desea de nosotros es que podamos escoger cosas para nuestra vida, decidir por nosotros mismos. Y hay metas que el Señor va a colocar en nuestro corazón, y hay otras metas que nosotros vamos a idear por nosotros mismos. Y ambas cosas son inspiradas por el Señor finalmente. Como dice, no conviene que yo mande en todas las cosas. Entonces, el Señor está complacido cuando ejercemos nuestro albedrío, nuestra capacidad de escoger, y trazamos un curso para nuestra vida, una dirección. Y si nuestra dirección está enfocada en hacer el bien y en tratar de agradar a Dios, vamos a recibir la recompensa. Nosotros somos nuestros propios agentes, o sea, personas que pueden actuar por sí mismos. Y creo que lo maravilloso de todo es que cuando llegamos a ser discípulos de Jesucristo, nuestras decisiones nunca se van a alejar o no se van a desviar del curso que el Padre tiene para nuestra vida. Entonces, recordemos esto siempre, que el poder está en nosotros. Creo que es un buen recordatorio para mí también de replantear algunas cosas en mi vida.
replantear metas o darle una vuelta a algunos objetivos que tal vez están un poco empolvados o que han perdido fuerza tal vez por todas las cosas que han pasado este último tiempo en este planeta. Pero recordemos esto, el poder está en nosotros, el poder de decidir, de escoger lo que deseamos para nuestra vida. Y volvemos al punto inicial, a lo que nos enseñaba Domi al comenzar, en su pensamiento, que en tanto hacemos la voluntad del Señor, Él está obligado a bendecirnos. Y las bendiciones del Señor son siempre completas. A veces le pedimos cosas que son muy chiquititas para el Señor y Él nos bendice con algo aún mejor, algo que estaba fuera de nuestra mente o de nuestro intelecto pensar. Entonces, tracemos metas para nuestra vida, escojamos bien cómo usar nuestro tiempo y el Señor va a amplificar y compensar también los esfuerzos que nosotros hagamos por llegar a ser o al llegar a alcanzar esta estatura espiritual y temporal. Un punto importante para todo esto, yo creo que los que hemos sido misioneros o los que hemos visto a los misioneros usar su agenda, a mí me gusta mucho usar agendas para planificar mi día a día. Tal vez hay otras personas que no les agrada tanto este sistema y tienen otras maneras de organizar su rutina. Lo importante es que podamos tener actividades significativas día a día, que podamos alimentar las distintas áreas de nuestra vida y que podamos planificar de acuerdo a esos deseos y a esos anhelos. Es importante también recordar nuestras prioridades, como bien decía Catalina hace un rato atrás. ¿Cuáles son las cosas importantes de nuestra vida? ¿Qué deseamos mejorar? ¿Qué deseamos dejar de hacer? ¿O qué deseamos comenzar a hacer? Y que podamos planificar, ya sea diariamente, semanalmente, quincenalmente o mensualmente, semestralmente, dependiendo de lo que queramos alcanzar. Es algo esencial el planificar. Se nos invita a vivir en el presente y no tener ansiedad por el futuro, pero algo que a mí me ha ayudado personalmente para no tener ansiedad por el futuro es planificar. Planificar y tener los pasos a seguir. Tener un plan claro para llegar a concretar las cosas que me propongo. Y creo que ya me había adelantado un poco en mis palabras, porque finalmente en nuestra vida todas las metas que nos propongamos van a repercutir en nuestro ser y en nuestro espíritu, en quienes somos nosotros realmente, en nuestra verdadera esencia. Hay un himno en el himnario en inglés que se llama así: toma tiempo para ser santo, toma tiempo para la santidad. Y el Señor Jesucristo a menudo se retiraba al desierto, dice las Escrituras, para meditar y orar. Y nosotros también podemos seguir su ejemplo perfecto. Que podamos tomar tiempo en nuestra vida para evaluar cómo están nuestros objetivos y nuestras metas, en qué dirección estamos enfocados, y tomar tiempo para la santidad. Que parte de nuestras metas o de nuestras tareas diarias sean el orar, el poder hablar con el Padre Celestial de una manera significativa, el poder leer las Escrituras de una manera que sea provechosa para nuestro espíritu. Y así,
hábitos que nos ayuden a fortalecer nuestra santidad. Y todas las cosas son espirituales para el Señor, entonces ya sea que nos propongamos hacer un mejor uso de nuestros recursos económicos, o que nos propongamos hacer algún curso, o estudiar una carrera, o mejorar en nuestro desempeño laboral, todo eso va a repercutir en quienes somos realmente, en nuestra santidad. Entonces, quiero invitarles a que podamos reevaluar o repensar nuestras metas, proponernos con fe metas que sean realistas, pero que también nos sean desafiantes o desafiadoras, para que podamos llegar a ser como el Señor Jesucristo es. Y ese debe ser el foco y el anhelo de nuestra vida. Y quiero invitarles a hacer esto y a meditar en el ejemplo del Salvador en todas estas cosas. Y quiero decirlo a ustedes y invitarles, y lo hago en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. 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 Amén.